días. Estamos con el doctor José Manuel Benítez del Castillo, vicepresidente de la Sociedad Española de Oftalmología y catedrático de oftalmología en la Universidad Complutense de Madrid, a quien hemos invitado para hablar de sequedad ocular. Buenos días, doctor. Muchas gracias por atendernos. Para empezar, a día de hoy, ¿qué porcentaje de la población española padece la enfermedad de ojo seco? Bueno, en España solamente hay un estudio realizado, y es un estudio realizado en Galicia, en el Valle del Salnés, es decir, un sitio con muchísima humedad al lado del mar. Y habla de que la prevalencia en la población mayor de 40 a 45 años es aproximadamente del 11%, pero es una zona muy limitada. Actualmente estamos llevando a cabo un estudio cuyos resultados yo creo que estarán pues, para poder analizar el próximo mes en España, es decir, en toda la población española mayor de 18 años. Es un estudio, una serie de entrevistas y yo creo que obtendremos prevalencias superiores al 11%. Entre otras cosas, pues porque bueno, veremos, analizaremos personas que viven en sitios, en grandes ciudades y también en pueblos, pero sitios más secos, no solamente paciente allí de esa zona de Galicia, que ya digo que llueve muchísimo, es donde se hace el albariño. Y bueno, pues yo creo que la prevalencia será superior. Y incluso en gente joven, ¿eh? Por ahora con la pandemia, con los ordenadores, etcétera, etcétera. ¿Y cómo puede repercutir este síndrome en la calidad de vida de los pacientes? Bueno, ahora le llamamos más enfermedad de ojo seco y justamente por esto que dices, ¿no? Porque afecta la calidad de vida de los pacientes. Y para que estos pacientes sean entendidos por las autoridades sanitarias, por los propios oftalmólogos y también a veces en casa y en el trabajo. Son personas que sufren, que lo están pasando muy mal y que nadie les comprende. Y realmente, pues eso todavía empeora aún más su calidad de vida. Su calidad de vida es mala no solamente por la sensación de arena, tierra, es de los síntomas típicos del ojo seco, sino porque esto les impide ver, les impide leer, realizar actividades en las que el parpadeo está inhibido, como leer, como usar el ordenador, como conducir. Entonces, estos pacientes la calidad de vida es pésima y ahí hoy encima se ve agravado por esto. Hay un estudio que dice que un paciente que tiene un ojo seco leve tiene la misma mala calidad de vida que un paciente que tiene una psoriasis leve. Y un paciente que tiene un ojo seco moderado o severo tiene la misma mala calidad de vida que un paciente que tiene una angina de pecho moderada grave. Es decir, son pacientes que lo pasan muy mal y son incomprendidos. ¿Puede derivar en otros problemas de salud? Bueno, el ojo está relacionado con el resto del organismo, no es algo que está aislado. Entonces, como que el ojo seco produzca, bueno, produce depresión, produce ansiedad cuando no está bien tratado y el paciente lo está pasando mal, en ese sentido sí, pero existen muchísimas enfermedades que sabemos ahora que producen ojo seco y que se relacionan. Por ejemplo, un tipo de ojo seco, el ojo seco evaporativo, se relaciona con enfermedades de piel, sobre todo pacientes que tienen psoriasis, que tienen dermatitis seborreica, que tienen rosácea. El ojo seco acuodeficiente, pues este se relaciona más con enfermedades reumáticas, síndrome de Sjögren, incluso medicamentos que tomamos para la hipertensión. Ahora con las arizónicas que estamos, ahora hemos comenzado los alérgicos a las arizónicas con su polinización, las cupresáceas, con los antihistamínicos orales, eso produce ojo seco. Los niños que tienen acné muchas veces emplean Roacutan, ácido 13 cisretinoico, eso produce blefaritis, es decir, es parte, bueno, y ahora estamos estudiando una cosa muy interesante dentro de un grupo, el Team Film Ocular Surface Society, que estamos viendo la microbiota intestinal, es decir, nuestra alimentación, cómo comemos, qué bacterias tenemos en el intestino, las alteraciones de permeabilidad intestinal, etcétera, etcétera, producen ojo seco. Entonces, yo creo que el campo es inmenso y cada vez vamos a conocer más y tratar mejor a nuestros pacientes. ¿Y cómo se puede prevenir? Bueno, hay algunas cosas que podemos prevenir y otras cosas que no se pueden prevenir, pero con una alimentación adecuada, como contaba, con un uso adecuado de las pantallas de ordenador, Mm. controlar esos fármacos secantes que antes les contaba. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando en un sitio en donde me puedo colocar un humidificador, la humedad relativa más alta va a hacer que se me seque menos los ojos. De hecho, muchas veces los pacientes con ojo seco, cuando es leve, están aquí en Madrid muy mal, se van a la playa
están felices. De hecho, yo tengo pacientes, funcionarios que pueden cambiar de ubicación de trabajo. Muchos de ellos están yendo de aquí, se están yendo a sitios con humedad relativa más alta. ¿Por qué? Porque el ojo se le va a secar menos. Otro truquito, pues es la regla de 20-20-20. Es cada 20 minutos de trabajo con ordenador, descansar durante 20 segundos mirando a 20 pies, mirando de lejos. ¿Por qué? Porque cuando yo miro de lejos, parpadeo pues unas 15 veces por minuto, mientras que cuando me dedico a trabajar en una pantalla, pues ese número de parpadeo cae por debajo de 4. Y nosotros al parpadear segregamos la grasa. Otra cosa importante, pues es el adecuado uso de las mascarillas. Ahora que estamos todos y con la gente que ya deja de teletrabajar, que va a la oficina, allí donde tiene que estar con la mascarilla y con el ordenador trabajando mucho tiempo, una mascarilla bien ajustada hace que el aire no se escape hacia arriba y no seque los ojos. Además, ese aire va cargado de bacterias, porque va de nariz y de la boca, y esas bacterias favorecen la blefaritis. Es decir, hay muchas cosas que podemos hacer y yo creo que esas instrucciones debemos dárselas a nuestros pacientes para mejorar esa calidad de vida y pues prevenir ese ojo seco en lo posible. ¿El clima afecta la predisposición de padecer la enfermedad de ojo seco? Sí, un poco como lo que estaba contando. Yo a los pacientes les comento que el ojo seco es como una camisa mojada. Se seca antes en Madrid que en San Sebastián. Si la humedad relativa es importante. Para que ellos lo entiendan. Se seca antes cuando hace mucho calor que cuando hace frío. Por ejemplo, ahora en invierno aquí en Madrid, las calefacciones, sobre todo si son de aire, pues eso lógicamente va a afectar y hace que la incidencia de ojo seco en esta época del año sea superior que en verano. Eso sí, en verano hay que tener cuidado con los aires acondicionados, sobre todo si te van directos a la cara. Otra cosa, esa camisa mojada se seca antes un día con viento que un día sin viento. Cuidado con las corrientes de convección. A veces los pacientes tienen que llevar unas gafas especiales. Esto que yo llevo, unas gafas normales y corrientes, hacen que se me evapore un 40% menos de lágrima que sin las quito. Pues hay pacientes con ojo seco que deberían de llevar unas gafas bien cerradas, por los laterales, por arriba y por abajo, existen para estos pacientes. Bien, hay muchas cosas que podemos hacer que mejor. Ah, por supuesto, y también la contaminación. El ojo seco es más frecuente en ciudades que en el campo, con el mismo grado de humedad. Pues porque ahora también, es lo que decíamos, Madrid, estamos de nuevo ahora con la contaminación, todo el mundo quiere utilizar su propio coche, no utiliza transporte público por el COVID, las calefacciones generan más contaminación y esto hace que se acentúe el ojo seco, sobre todo en esta época del año. ¿Y el uso de lentillas influye? Las lentes de contacto producen ojo seco. A veces las tenemos que utilizar también para tratar determinados tipos de ojo seco, pero en general las lentes de contacto producen ojo seco, sobre todo las blandas. Si yo dejo una lente de contacto blanda aquí en la mesa, se arruga. Ella necesita agua. Cuando yo utilizo lentillas y me la pongo la lentilla en el ojo, esa lentilla va a captar agua y mientras más grado de hidratación tenga la lentilla va a captar más. Entonces, ese agua que va a captar, ¿qué es? Mi lágrima. Si se lleva ella mi lágrima, apenas me va a quedar lágrima que separe el ojo de la superficie ocular de la lente de contacto. Y con el parpadeo, pues va a haber una agresión. Además, las lentes de contacto a la larga también producen ojo seco. ¿Por qué? Porque favorecen la evaporación de la lágrima y sobre todo porque disminuyen la sensibilidad de la superficie ocular. Nosotros segregamos lágrima gracias a que nuestra superficie ocular es la zona de nuestro cuerpo con más terminaciones sensitivas. Tiene entre 300 y 600 veces más que la piel y entre 20 y 40 veces más que la pulpa dentaria. Esa inervación está para algo, está para proteger el ojo como órgano tan importante. ¿Y cómo lo protege? Pues con esta importante sensibilidad, de tal manera que cualquier agresión hace que yo produzca lágrima y parpadee. Claro, a base de utilizar las lentillas durante tanto tiempo, al principio que te las pones, lloras como una magdalena, bueno, al final te acostumbras a la lentilla. ¿Y cómo te acostumbras? A base de que la sensibilidad corneal baja debido al traumatismo continuo a lo largo de los años. Entonces, segregas menos lágrima. Es un poco multifactorial, pero además, sobre todo, cuidado, porque esas personas, cuando empiezan a no tolerar las lentes de contacto, como consecuencia de su ojo seco, deciden operarse. Y las cirugías también producen ojo seco. Entonces, hay que recuperar la superficie ocular antes de plantearse cualquier cirugía. ¿El teletrabajo ha aumentado las consultas por este problema? Sí, hay más, sobre todo porque nosotros como seres humanos no estamos hechos para realizar tanto tiempo actividades de cerca.
Nuestros ojos están hechos sobre todo para ver de lejos, para defendernos, es decir, desde un punto de vista evolutivo, ¿no? De las agresiones que podrían venir desde fuera. Ahora nos pasamos horas y horas delante del ordenador y si no es el ordenador estamos con el móvil viendo el WhatsApp a ver qué ha pasado o vamos a ver la tele a ver cómo está la pandemia, vamos a nuestro trabajo, bueno, si estás teletrabajando estás en casa, pero si no estás cogiendo el coche que vas de un lado para otro, haciendo actividades aunque mires de lejos en la que el parpadeo también está inhibido, todo esto ha aumentado. Lo que pasa es que cuando uno está en casa puede y conoce lo que es el ojo seco, puede intentar influenciar en la patología, pues eso, aumentando en su cuarto donde tiene el ordenador, poniendo el humidificador, haciendo esos descansos, cosa que a veces cuando uno está en su puesto de trabajo habitual en la oficina no lo hace de igual manera, ¿no? Pero sí, ha aumentado. ¿Y existe infradiagnóstico? Infradiagnóstico, por supuesto. Hay mucha gente que piensa que lo que tiene es fatiga visual, está cansado. Es decir, típico del ordenador es, perdón, del ojo seco, es muchas veces algún paciente que dice, no, cuando llevo un rato estoy fatigado y a ver si voy a tener un problema de refracción, que también puede ser y causar fatiga visual, ¿no? Pero muchas veces es que el paciente tiene un ojo seco. Y bueno, cuando es leve, pues la alteración de la calidad de vida no es importante, por lo tanto el paciente no acude a la consulta del oftalmólogo y bueno, pues va a veces a la farmacia en donde le recetan unas lágrimas artificiales que puede comprar sin receta. Pero yo creo que existen muchísimos más ojos secos de lo que parece. Y eso lo veremos en este estudio de prevalencia que estamos haciendo a nivel nacional, porque también vamos a preguntar una serie de cosas en relación a los hábitos de vida que pueden darnos resultados bastante curiosos e interesantes. Entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento que disponemos en estos momentos para el ojo seco? El tratamiento tiene que adecuarse primero al tipo de ojo seco. No es lo mismo tratar un ojo seco evaporativo que un ojo seco acuodeficiente. Hay algunos que son mixtos. Tampoco es lo mismo tratar un ojo seco leve que las armas que necesitamos para tratar un ojo seco severo, ¿no? Siempre el primer estadio está en la educación, pero para un ojo seco leve, educación, eso que les contaba, es decir, que el paciente conozca lo que es el ojo seco, que evite esas medicaciones secantes, si utiliza lágrimas artificiales, que es el primer escalón terapéutico, que éstas sean sin conservantes. Eh, También que el paciente, pues eso, conozca las gafas protectoras, conozca esas paradas, pueda humidificar su ambiente, la higiene palpebral es importante, tampoco en exceso, porque hay personas que utilizan las toallitas estas de limpieza palpebral y emplean 2 o 3 veces al día. Esas toallitas están bien para quitar las escamitas de la blefaritis anterior. Pero esas toallitas, si se emplean en exceso, esas toallitas llevan detergente. Ese detergente algo cae dentro del ojo y destruye la capa lipídica de la lágrima, por lo tanto es contraproducente para el ojo seco. Si con lágrimas artificiales en el ojo seco y con educación y con higiene palpebral no es suficiente, pues ya pasamos a tratamientos ya más médicos o incluso con diferentes instrumentos, sobre todo para el ojo seco evaporativo que podemos utilizar en la consulta, como la termoexpresión, como la luz pulsada intensa, etcétera, etcétera. A veces también ponemos tapones, es decir, depende un poquito de la severidad y del tipo de ojo seco. No hay algo para todo, sino hay que adecuarlo también a que hacer tratamiento individualizado al paciente. Pues muchas gracias, doctor, por compartir su tiempo en este espacio. Pues muchísimas gracias.